Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo al sitio donde toma lugar la siguiente historia de esta noche. Y la siguiente experiencia nos fue escrita y compartida de manera anónima. Hace ya algún par de años, habré tenido 21, vivía con mis papás y trabajaba por mi parte. Les voy a compartir algo que en ese entonces fueron una serie de sucesos de lo más horribles, al menos para mí. En esa casa dormía sola en mi habitación, mientras que mis padres y hermana pequeña dormían juntos en otro cuarto. Mi casa era de material, pero el techo, al menos en la mayoría, era de lámina de zinc. Menciono esto para que entiendan algo más adelante. Desde que comencé a trabajar, por las noches, ya cuando dormía para reponerme para el día siguiente, comencé a experimentar lo que le llaman la parálisis del sueño. Y si no era eso, al menos era algo muy parecido. Esto me comenzó a pasar muy seguido, y lo más relevante siempre fue la hora a la que ocurría, ya que siempre era a las 3 de la mañana, exactamente. A mitad de la noche abría los ojos, así estuviera en el sueño más profundo, o si dormía en esas veces en que sientes que duermes muy apenas. No importaba cómo estuviera, siempre era a las 3 de la mañana cuando abría los ojos. Intentaba moverme, estirar los brazos, mover una pierna, levantar mi cabeza, pero no podía. Lo único que lograba, y luego de muchísimo esfuerzo, era mover un poco mi mano, para solamente levantarla un poco, y esto me costaba una eternidad. Sobra decir que no podía hablar ni emitir algún sonido tampoco. Todo esto no era ni de lejos lo peor que me pasaba en esas noches, pues en una de esas ocasiones hubo algo diferente. Mientras intentaba moverme, despertar por completo mi cuerpo, en el techo, calculo que sería a la altura de la habitación de al lado, escuché en medio del silencio de la noche como algo caía sobre la lámina, pero no era algo que pudiera confundir con un animal, pequeño tal vez, porque aquello sonaba muy pesado, tanto que sentía que en cualquier momento se iba a romper incluso, o mínimo que se hundiera la lámina, pero eso nunca pasó. Cuando escuché que aquello cayó, si antes no podía moverme por la parálisis del sueño, ahora con miedo, ya se imaginarán cómo me sentía. Pues no solo cayó y se quedó estática aquella cosa o no sé qué era, sino que comencé a notar, juzgando por el sonido que hacía, que comenzaba a caminar por el techo. Poniendo atención e intentando ser lo más precisa con ustedes al momento de contarles esto, era como si un animal grande estuviera dando pasos allá arriba de lo más pesados, dejando sonar como arrastraba, no sé si una cola, algo arrastraba, y unas garras que rasguñaban la lámina. Lentamente se desplazaba hasta que se lograba posicionar justo encima de mi cama. Vaya, en el techo, pero donde yo creía que estaría justo encima de mí. Y ahí se quedaba. Sabía que estaba ahí porque de verdad se sentía una pesadez de lo más densa. Mientras tanto, yo seguía sin poder moverme. Solo podía vigilar con los ojos abiertos al techo para asegurarme de que no se fuera a caer en cualquier momento por el peso y, mientras vivía todo eso, no dejaba de llorar. Enfrente de mi cama tenía un mueble y encima de él
uno de estos relojes rectangulares pequeños que tenían la hora iluminada de color rojo. Por ello siempre supe que esto pasaba a las 3 a.m. Cuando dieron las 4 de la mañana, aquella cosa simplemente se fue. Escuché cómo caminó solamente unos pocos pasos, ya que mi habitación estaba pegada al patio, y escuchaba cómo algo pesado como esa cosa caía sobre la tierra del patio. En otra ocasión que me ocurrió lo mismo, exactamente igual. Escuchaba que, igualmente a las 4 de la mañana, esa cosa se iba. Sin embargo, en esta ocasión no caminaba hacia el patio, sino que sonaba como hacía un peso aún mayor sobre la lámina para impulsarse para saltar o salir volando. No sabré decirles cuál de las dos hacía, pero así se iba. Cuando esta cosa se iba, yo enseguida me quedaba dormida. Les aseguro que aquel encuentro de verdad sentía que me drenaba las pocas energías que tenía en las noches, aspecto por el cual yo aseguraba que no batallaba para poder volver a dormir, por más que el miedo me estaba consumiendo. Al amanecer y cuando ya estaba todo normal, le contaba a mis padres, pero ellos decían que no escuchaban nada por la noche. Mi padre de plano me dijo que eso era pura imaginación mía, que era por pasármela viendo películas de terror, pero, ¿saben? Yo estaba más segura que eso no era así. Algo me estaba buscando por las noches. Mi madre, por su lado, comenzó a creerme cuando, conforme iban avanzando los días, me veía más cansada. Se me comenzaron a marcar horrible las ojeras. En mis pequeños ratos de descanso solo me la quería pasar dormida. Me saltaba comidas incluso para poder dormir. No salía ya mucho, sino que prefería quedarme acostada. Mi madre me insistía que la acompañara a la iglesia, pero al instante en que pasábamos cerca o que estábamos afuera de alguna, yo sentía un miedo que nunca antes me había pasado. No entendía por qué pasaba esto. Algo me decía que no debía entrar. Mi madre también me dijo que rezara cada noche antes de ir a dormir. Me regaló una Biblia para poner cerca de mi cama y así rezar los salmos. Yo lo hacía cada noche, tal y como me lo indicaba, pero de poco o nada servía. Incluso ella rezaba por mí. Sin embargo, todo seguía igual. Aquello seguía visitándome en las noches. Incluso trataba de quedarme dormida hasta tarde para poder caer rendida del sueño y no despertarme hasta que sonara mi alarma por la mañana. Pero no cambiaba en absolutamente nada. Involuntariamente, aun cuando sentía de lo más pesados mis párpados, me despertaba a las 3 de la mañana sin falta. Durante una noche opté por algo distinto. Dejé mi teléfono sin la pantalla bloqueada y con el número de mi madre listo para marcarle enseguida al solo tocarlo, en caso de que me ocurriera de nuevo. Me dormí y así como en muchas ocasiones anteriores, a las 3 de la mañana exactas, volví a despertarme. No esperé a escuchar algo extraño para intentar marcar el teléfono de mi madre, aunque batallaba para moverme. Como les había comentado, solo podía mover muy poco la mano, y esto haciendo mucho esfuerzo, por lo que dejé antes de dormir mi teléfono justo al lado de mi mano para ver si podía hacer algo. Y mientras movía poco a poco mi mano, al igual que todas las noches anteriores, esa cosa llegó al techo. Mientras se arrastraba o caminaba como siempre hasta colocarse encima de mí desde allá arriba, pude marcar el teléfono de mi madre. Supe que había podido hacerlo porque escuchaba a lo lejos su teléfono sonar. Llegó unos segundos después, entrando a mi habitación con agua bendita, arrojándola por el suelo, las paredes, el techo en especial. Mientras lo hacía, maldecía de 1001 maneras a esa cosa. Le repetía que en esta casa Dios siempre estaba con nosotros y cosas así. Para mí, esto era como aceptar o por fin poner no solo en palabras sino en hechos, de que eso que me estaba pasando era más que real, pues el hecho de que alguien aparte de mí pudiera ser testigo de lo que se paraba en el techo por las noches, era confirmarlo.
Mi madre también alcanzó a escuchar cómo esa cosa se impulsó sobre el techo de lámina para salir volando de la casa. Lo supe porque cuando escuché ese sonido tan familiar ya para mí, ella se detuvo, dejó las cosas sobre el suelo y corrió hacia mí. Por mi parte, al sentir que esa cosa se había ido de la casa, pude moverme de nuevo. Era la primera vez que la parálisis del sueño me dejaba moverme de nuevo antes de las 4 de la mañana. Después de eso, pasaron unas noches de lo más tranquilas. Pude descansar mejor y ya no me despertaba en las madrugadas. Pero pasada una semana, volvió a ocurrir lo mismo. Supuse que eso solo calmaría esa cosa por un tiempo, pero eso no era la solución. Tampoco podía estar despertando a mi madre cada ciertos días para que viniera a espantar aquello, como para que eso solo fuera una solución temporal. Por lo que mi madre fue a hablar con el padre de una iglesia que nos quedaba cerca, quien junto a mi madre me dedicaron unas oraciones, y recuerdo perfectamente que ese día que mi madre me platicó que hizo eso, cuando cayó la noche y como era de esperarse, contrario a lo que me gustaría que pasara, aquella horrible cosa me volvió a despertar a las 3 de la mañana. Sé que les puede sonar repetitivo todo esto, pero es que así fue para mí. Y si es cansado escucharlo para ustedes una y otra vez, ahora les pido que, por favor, se pongan en mi lugar e imaginen cómo habrá sido haber vivido esto cada noche. En esta ocasión, ahora escuché que luego de que aquel animal, ser o no sé qué era a estas alturas, cayera sobre el techo, ahora algo menos pesado que eso, sonaba que caía también. Luego de esos dos sonidos que el segundo antes nunca lo había escuchado, comenzó a sonar como si encima de mi techo de lámina estuvieran corriendo esas dos cosas. Se imaginarán el miedo que ahora sentía que en cualquier momento la lámina no soportara el peso y me cayeran encima. Luego de unos segundos de que esas dos cosas estuvieran persiguiendo o sabrá Dios qué estaban haciendo, simplemente escuché que saltaron hacia el patio y se iban corriendo, y yo solamente escuchaba sus pasos corriendo en el patio alejándose. Hasta ese momento nunca antes había pensado en que las noches en las que esa cosa se iba corriendo por el patio, mis perros nunca habían ladrado o habían hecho algún ruido extraño, y ellos dormían justamente en el patio. Nunca me había puesto a pensar en que, ¿qué pasaría si eso que se paraba en mi techo por las noches se llegara a encontrar con mis perritos? Teníamos dos, uno grande de tamaño y una cachorrita de raza pequeña. Pasada esa noche que les acabo de contar, cuando amaneció, mi perro, el grande, simplemente dejó de comer. Se enfermó más rápido de lo que pudimos notar como para haberlo podido llevar a un veterinario, y es que todo fue tan rápido. El cambio en su salud fue solo en un día, lo que en otras ocasiones nos ha tocado tristemente, que poco a poco se vayan debilitando hasta fallecer. Mi perro, en esa ocasión, todo ese proceso que habíamos visto que pasaba en varios días en otros perritos, lo pasó solamente en una tarde. Él nunca era de rechazar la comida, y ese día por la mañana no quiso comer. No se levantaba. Cuando le hablábamos simplemente nos veía, pero no venía hacia nosotros. Cuando comenzó a atardecer, él simplemente se fue a una esquina del patio, se acostó y ya no despertó. Pasé unos días intentando procesarlo. Para mí fue un golpe muy duro, y al segundo día de que mi perrito había fallecido, mi otra cachorrita vivió exactamente lo mismo. Nadie de nosotros explicaba qué es lo que había pasado. Mis perros no salían como para verse enfermado por algún virus de algún otro perrito callejero. Al menos por mi parte, lo relacioné a lo que pasó esa noche. Nunca supe qué era lo que corría junto a la otra cosa, pero sentía que algo lo había hecho enojar. No me pregunten por qué, pero es que en ese momento era lo único que hacía sentido en mi cabeza, y viviendo esas cosas tan extrañas, no podía descartar ninguna posibilidad. En esa misma noche, cuando mi cachorrita falleció, algo cambió.
lo que sea que estuviera cada noche cayendo en mi techo, volvió, igual a las 3 de la mañana. Se hizo presente poniendo todo su peso en el techo. Sin embargo, ahora en lugar de colocarse a la altura de mi cama, siguió caminando por el techo, se dejó caer en el patio y por un momento me alegró pensar que esa cosa se iría mucho más rápido de lo normal, pero no. Al caer en el patio y hacer notar con el sonido de su peso pisando la tierra de la parte trasera de mi casa, escuché cómo estaba caminando por las orillas de mi casa. Era claro el sonido de que, sea lo que sea que estuviera fuera, estaba recorriendo todo el patio, muy cerca de las paredes, como buscando por dónde entrar, porque en ningún momento escuché que se alejara. Desafortunadamente, no solo eso era lo diferente, sino que, ahora, escuchaba que mientras caminaba, iba haciendo el sonido que hacen los toros o búfalos. Bufaba, creo que así se le dice. Y eso hacía notar que lo que estuviera fuera era muy grande. Aquello caminó hasta llegar a la puerta que conecta el patio con la casa. Llegando ahí, escuché claramente cómo comenzaba a rascar la puerta. Mi madre tenía la costumbre de colocar en cada puerta de la casa lo que se le conoce como palma bendita. Creo yo que fue eso lo que no permitió que aquello entrara a la casa, porque a juzgar por el sonido y calculando el tamaño o la fuerza que debería tener eso que bufaba fuera de la casa, no creo que una simple puerta lo detuviera. Y eso se quedó rasguñando la puerta hasta que dieron las 4 de la mañana. Y fue ahí cuando escuché cómo se fue alejando lentamente. A estas alturas mi padre seguía sin creerme, hasta que al día siguiente de que escuché eso en el patio, mi padre cuenta que esa misma tarde, ya cuando estaba oscureciendo, él estaba llegando del trabajo y caminaba hacia el patio. Se dirigía a saludar a mi madre cuando un sonido pesado en el techo lo hizo salir corriendo hasta el patio para poder asomarse y ver qué estaba pasando. Cuando los dos buscaron, viendo como podían porque ya estaba un poco oscuro, no lograron ver nada, y a partir de ese momento, mi padre comenzó a preocuparse por el tema, y yo aún más, pues esa cosa no había llegado a otra hora que no fuera a las 3 de la mañana. A los días siguientes, tuve que salir de viaje por 3 días. Iría a un curso de la empresa para la que trabajaba y mientras, mi madre aprovechó ese tiempo para ir con una vecina que hacía barridos y limpias. Y digo aprovechó porque, al menos yo nunca la dejaba ir. Me daba mucho miedo de que eso lo hiciera enojar. Se pusieran peor las cosas o qué sé yo. Si antes una de las soluciones les había costado la vida a mis perritos, no me quería volver a arriesgar. Lo único que sabía es que yo ya estaba muy cansada. Necesitaba dormir. Casi no comía, pero tampoco quería que se pusiera peor. Mi madre dice que simplemente se acercó a ella para ver si la podía orientar. La vecina le dijo que debía curarme pronto sí o sí, porque eso cada vez se iba a poner peor. Y en caso de que yo tuviera hijos, los iba a buscar a ellos también. Le recomendó también varios remedios de los que yo no me quise ni enterar. Realmente me sentía sin fuerzas ya para poder seguir cualquier recomendación. Yo solo quería descansar. Con el tiempo me di cuenta que, haya hecho lo que haya hecho mi madre, hacía que me visitara cada vez menos esa cosa. Claro que, cuando lo hacía, caminaba por el patio, por el techo, seguía consumiéndome, por así decirlo, pero era cada vez menos veces a la semana. Hasta que, de repente, pasó un mes en el que esa cosa no me visitó ni un solo día. Pasó más de un mes, 2, 4, 6, y ya nunca más la volví a escuchar. Ya no me levantaba a las 3 de la mañana. Y actualmente tengo 3 hijos a quienes, no les miento, siempre temí porque esa cosa viniera a buscarlos a ellos, pero afortunadamente no fue así. En la actualidad, al ponerme a recordar e intentar revivir esos momentos para contarles esto, llegué a una parte de mi vida. Tendría unos 17 años cuando recuerdo muy bien que por las noches, antes de dormir,
a mitad de la noche cuando me levantaba por agua o para ir al baño. En varias ocasiones escuchaba una voz. Esta era una voz ronca y horrible. Yo recuerdo perfectamente cómo esa voz decía mi nombre. Claro que esto me asustaba, pero sinceramente se lo atribuía a que me daba mucho miedo el dormir sola y que por eso me imaginaba esas cosas. Bueno, las veces que me tocaba dormir sola, ya que en ocasiones mi hermana dormía conmigo, aunque esto siempre me pasaba cuando estaba sola en la casa por las noches, o al menos apartada un poco de alguien. En una ocasión, yo estaba dormida de lado cuando, de pronto, una sensación tan clara me despertó. Alguien que no era mi hermana se estaba apoyando sobre mi otro costado, el que estaba contrario a la cama, haciendo que me hundiera en el colchón por el peso. Yo no me podía mover por el miedo y, para colmo, volví a escuchar esa voz tan ronca que decía mi nombre, pero ahora muy cerca de mí. Supongo, ahora que lo recuerdo, que por el agotamiento que sentía luego de esa situación, más que el miedo, fue lo que me hizo caer dormida al instante. Junto a eso pasaban otras cosas, como que escuchaba que rascaban en varias partes de mi habitación por las noches, en unas cajas de zapatos, en la madera de algún mueble, en la almohada del colchón incluso. Y al día siguiente, que era cuando me atreví a revisar donde hubiera escuchado eso, no había quedado ni una marca. Entre todos esos eventos, en una ocasión por la tarde, salí a la calle con mi madre porque afuera había mucho alboroto. Al salir vimos a todos los vecinos reunidos, molestos, y al llegar con ellos, mencionaban que ya estaban cansados, pues aseguraban que alguien les estaba jugando una broma a todos. Decían que, al menos quienes estaban reunidos ahí, a los techos de sus casas les arrojaban piedras durante un muy buen rato. Y yo lo recuerdo muy bien, ya que para mí había sido un accidente al cual no quise relacionarlo con esos hechos, ya que una parte del techo de lámina del cuarto de mis padres cayó luego de que un pedazo algo grande de escombro impactara sobre él. Y yo no sabía que esto les estaba pasando también a los otros vecinos. La verdad es que por más que buscaban algún tipo de rastro para averiguar de dónde provenían esos escombros y piedras, apuntaba que venían de todos lados, pues en toda la colonia ocurría esto, no era solamente en una parte. Y mientras seguían discutiendo, uno de los vecinos, quien tenía unos binoculares en ese momento, que estaba usando para ver entre los techos y buscar al culpable, nos dijo alarmado que había alguien allá. Nos señaló hacia una bomba de agua que teníamos fuera de la colonia, la cual era muy alta y no cualquiera podía subir. Mientras veía por los binoculares decía que había una persona sentada allá arriba, que nos estaba volteando a ver. Le prestó los binoculares a otro vecino, quien luego de ver también hacia allá, lo confirmó. Dijo que no podía reconocer a la persona, pero que era una mujer. Entre ese avistamiento tan raro, llegó la policía, a quien alguno de los vecinos había llamado para encontrar a quien estuviera haciendo esto. Cuando llegó, una de las vecinas comentó que en nuestro patio, en un árbol de almendro muy frondoso que teníamos, acababa de ver algo extraño. Mi madre le dijo a los policías que podían revisar sin problema, y cuando se acercaron al árbol, al comenzar a alumbrar con sus linternas, ya que nos había caído la noche, algo desde la oscuridad de las ramas y las hojas les comenzó a arrojar piedras a ellos también. Los policías solamente retrocedieron cuando, a la patrulla, le cayó una piedra muy grande, dejando parte del cofre del coche abollado y el vidrio estrellado. Por más que buscaron, esa noche no encontraron a nadie. Ya no estaba tampoco la mujer que habían visto sentada allá arriba en la bomba de agua, y en el árbol tampoco parecía haber movimiento. Por ahí uno de los vecinos nos dijo a los pocos que quedábamos reunidos que esa noche era una en la que los nahuales pasaban por nuestro pueblo. Bueno, eso decían.
y realmente nunca supe si esa era la explicación, pero al menos uno de ellos, si es que eso eran, o si era otra cosa, se había quedado conmigo. ¿Y ustedes han vivido alguna experiencia paranormal? De ser así, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Inmensas gracias por tanto apoyo y cariño hacia su espacio por supuesto, que han cuidado y querido tanto. Gracias por su apoyo a través de los comentarios, me gusta en cada video, por compartirlos y por supuesto, por suscribirse. Lo importante siempre es que disfrute de estas historias y de este trabajo que está hecho por y para ustedes. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.